cómo nosotros vamos a conocer de qué manera podemos tratar al paciente que necesita ser transfundido. Y pues aquí, pues qué tiempos aquellos, ¿no? Diría. Ah, no, ¿ustedes les ha tocado ir a clases? Creo que no, ¿verdad? Sí, Diana. doctora, sí. Ah, sí Un les año y tocó. medio todavía fuimos. Ah, bueno, por lo menos sí conocieron. Ah, sí es cierto, son 2019, creo, ¿verdad? Sí, sí, Ah, doctora. entonces, por lo menos conocimos. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de esto. Fíjense que hace años hacíamos jornadas de donación voluntaria en la UAPS, específicamente con los alumnos de medicina, porque eran los únicos que donaban. Supongo que porque muchos, antes de que apareciera la pandemia, ¿verdad? Ya hacían su PC y ya iban a clínicas, hospitales y se daban cuenta de la situación y por eso son los que en ese momento nos ayudaban donando sangre. Ellos son alumnos que hoy pues definitivamente son médicos ya titulados, probablemente ya hasta estén haciendo su residencia, no, ya no me acuerdo de qué generación sean, pero definitivamente es muy probable que ya estén haciendo su residencia. Bueno, cuando se atiende donación de sangre, pues desde luego que se tienen que hacer estudios predonación, estudios después de la donación y pues el manejo de esa sangre que nos dona cada persona para que podamos obtener los componentes sanguíneos que necesita cada paciente. Este es un punto principal antes de comenzar. Son hemocomponentes, son componentes sanguíneos, no son hemoderivados. No tienen idea cómo escucho todos los días decir que si tenemos hemoderivados. No son hemoderivados, son componentes sanguíneos. ¿En qué estriba la diferencia entre un hemocomponente y un hemoderivado? El componente sanguíneo se obtiene con el proceso que ahorita les voy a comentar, de una sangre que dona una persona y de ahí obtenemos diferentes componentes sanguíneos. Los hemoderivados se obtienen del plasma nada más, pero ese plasma es sometido a ingeniería biomédica y se puede obtener de ahí, por ejemplo, albúmina. Así una albúmina casi, casi diría yo pura. Entonces, ese es un hemoderivado, pero lo que se transfunde diariamente son hemocomponentes. Esa es la diferencia básica. El hemoderivado, les decía, se obtiene nada más del plasma mediante ingeniería biomédica, donde pues se extraen precisamente el hemoderivado que se va a utilizar. Llámese factor 8, llámese ahorita que les acabo de comentar la albúmina, esos son hemoderivados. Bueno, entonces, en el Hospital de la Mujer, que es donde yo laboro, pues tenemos equipos que ya son automatizados. Fíjense que este lo acaban de cambiar. Este no es el que en este momento utilizamos. Mañana le tomo una foto al que hoy utilizamos ahorita, que es mucho mejor que este. Pero bueno, este es un citómetro donde hacemos tal cual la citometría hemática, la biometría hemática que le decimos. Es un citómetro pequeño porque para que se obtenga sangre de una persona que va a donar, pues, la norma oficial solamente nos pide conocer cuánto tiene de hemoglobina y nada más. Entonces no necesitamos un equipo más grande. Nosotros pues tratamos de utilizar todos los parámetros que nos da este equipo. ¿Cuál es la diferencia entre este pequeño y uno más grande? El más grande, hay de diferentes modelos, pero más grande que este, nos da la lectura de lo que veíamos en la biometría hemática. Todo lo que es la fórmula roja, cantidad de eritrocitos, hemoglobina, el volumen glomerular medio, la concentración media de hemoglobina, la concentración media de las plaquetas, desde luego, de los leucocitos, pues todos tal cual
neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, desde luego. La diferencia con este equipo pequeño de todo esto que les acabo de comentar es que solamente da los granulocitos en conjunto. De esos granulocitos no nos dice cuántos son eosinófilos, cuántos son neutrófilos, cuántos son basófilos, nada más nos dice granulocito. Esa es la diferencia con otro equipo. Pero este que es pequeño, como ustedes pueden ver acá, están las gráficas que les decía que todos los equipos, absolutamente todos, tienen, que tienen las gráficas que veíamos en los ejemplos de las clases pasadas. Y como aquí lo ven en pantalla, lo puede imprimir. Todo es cuestión de acomodarle una impresora y listo. Entonces, este es el citómetro. Este es un equipo que teníamos para hacer el grupo sanguíneo. Ya no hacemos el grupo sanguíneo en placa, que es una forma muy arcaica. Ya no, se hace en equipos. Se llama con tarjetas de gel. Estos son los fraccionadores para obtener los componentes sanguíneos. Esta es la centrífuga. Es como cualquier centrífuga pequeña, pero lógicamente que esta es grande porque se meten las bolsas de sangre. Lógicamente no son tubos. Este es un incubador para contener las plaquetas adecuadamente. Y entonces vamos a empezar por lo primero, el grupo sanguíneo. En México, los bancos de sangre solamente manejamos dos grupos que son ABO y RH. Hay más de 200 grupos sanguíneos, pero estos dos sistemas, no grupos, estos dos sistemas son los más inmunogénicos, o sea, cuando se provoca o se produce, mejor dicho, una reacción inmunológica, estos son los que están involucrados, tanto el sistema BO como el sistema RH. Desde luego que pueden estar involucrados otros, pero estos son, cuando decimos más inmunogénicos, pues digámoslo sencillamente más peligrosos. La reacción inmunológica por una incompatibilidad puede ser hasta mortal en estos dos sistemas, a diferencia de los otros sistemas que son cientos, sí pueden dar una incompatibilidad, pero no ser tan drástica la respuesta clínica del paciente. Entonces, por eso, lo que mayormente se maneja en México son estos dos sistemas, ABO y RH. Desde luego que sí hay reactivos para otros sistemas sanguíneos. La medicina transfusional se basa en el conocimiento de los antígenos y anticuerpos presentes de acuerdo al sistema sanguíneo del que se trate. El sistema sanguíneo ABO, como su nombre lo indica, pues solamente están involucrados el antígeno A, el antígeno B, y cuando no está ni A ni B, que es el 0, porque pues supongo que sí saben que el grupo O no existe, es 0. Pero como la palabra cero, y si decimos cero positivo, la mayoría de las personas lo relaciona con SIDA, por eso es que ya no se dice cero positivo, sino que ahora le decimos O positivo, pues para evitar sustos en la persona que le digan que su tipo de sangre es cero positivo. Basta comúnmente, no necesariamente personal médico o personal de salud relaciona cero positivo con SIDA, y por eso es que ahora se le llama O, pero en realidad es cero. Bueno, desde el punto de vista inmunológico, pues sabemos que en el cuerpo humano, cada exposición que tiene cada persona a los antígenos que existen en el medio ambiente, pues forma anticuerpos. Y entonces cada persona pues tiene un mundo de anticuerpos, pues lógicamente porque desde que una persona nace, pues está en contacto con antígenos y está sintetizando anticuerpos desde que se es recién nacido, ¿verdad? Y eso es bueno, definitivamente. Cada persona, todos esos anticuerpos que tiene, pues lógicamente lo van a proteger contra diferentes antígenos. Eso es
la bondad de la inmunología. Sin embargo, desde el punto de vista de la inmunohematología, eso es lo peligroso. Hablando de inmunohematología, el hecho de que una persona tenga un antígeno de estos sistemas sanguíneos significa que no puede tener anticuerpos, porque lógicamente dan una reacción inmunológica. El problema en este caso es que la reacción inmunológica se traduce como incompatibilidad. Y si decimos incompatibilidad, pues eso significa que si le estamos transfundiendo un componente sanguíneo, pues puede, les decía yo, puede incluso fallecer. Entonces, en inmunohematología no pueden estar juntos en una persona el antígeno y el anticuerpo. O está el antígeno o está el anticuerpo. Esa es la diferencia con la inmunología general, donde eso es lo bueno, que la persona tenga anticuerpos para tal antígeno. Bueno, entonces por eso el sistema ABO maneja solamente dos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Y una persona, evidentemente, puede tener solamente el antígeno A, el antígeno B, o puede tener tanto el antígeno A como el antígeno B, o ninguno. Entonces, por eso, en el sistema ABO, la persona que tiene antígeno A, pues se llama su grupo A. La persona que tiene el antígeno B, su grupo es B. La persona que tiene tanto el antígeno A como el antígeno B, pues su grupo es AB. Y la persona que no tiene ni antígeno A ni antígeno B, su nombre correcto es 0. En este caso, pues le vamos a llamar O. Ahí están los antígenos. Ahora, les comentaba, en inmunohematología no pueden estar juntos. Por eso, los anticuerpos anti-A, anti-B, pues depende del antígeno y eso lógicamente lo comprobamos cuando realizamos el grupo sanguíneo. En el momento en que nosotros encontremos en el grupo sanguíneo anticuerpos que no deberían de estar, no es que esté mal hecho el grupo sanguíneo, que también puede ser una opción, desde luego que también te puedes equivocar al hacer el grupo sanguíneo, sí, pero en el momento en que se encuentre un anticuerpo que no debería de estar, pues no pertenece el grupo sanguíneo de esta persona al sistema ABO. Habría que investigar el sinfín de sistemas sanguíneos que hay, a qué sistema pertenece. Entonces, por eso cuando nosotros en laboratorio, en banco de sangre, hacemos el grupo sanguíneo del donador o del paciente, y su grupo sanguíneo dice que es A, en automático nosotros sabemos que esta persona, lógicamente que tiene el antígeno A, no puede tener anticuerpos anti-A, pero sí puede tener anticuerpos anti-B. ¿Cómo vamos a saber esto? Hay dos formas, déjenme ver tantito. Ajá. Hay dos formas de hacer el grupo sanguíneo. Uno que se llama grupo sanguíneo directo y otro que se llama grupo sanguíneo inverso. El grupo sanguíneo directo detecta precisamente a los antígenos. Esos antígenos están en la membrana del eritrocito. Ahí están los antígenos que representan este sistema BO inicialmente. Ese es el grupo sanguíneo directo. Ya lo hicimos. Ahora sucede que tenemos que saber, permítame, me voy a salir un momentito de esta presentación. Cuando ya hicimos el grupo sanguíneo directo, debemos de tener la certeza de que el grupo sanguíneo inverso, y en el grupo sanguíneo nosotros lo que vamos a hacer es detectar los anticuerpos, pues cuando hacemos ese grupo sanguíneo inverso, ya sabemos lo que vamos a encontrar. Y si no está, pues hay que investigar qué pasó con este paciente. ¿Por qué? Carambola. ¿Por qué no está el grupo sanguíneo inverso
como nosotros esperamos encontrar. Bueno, como siempre, si yo trabajo en el Hospital de la Mujer, son las químicas que la mayoría de las veces están en la mañana y en todos los turnos. Bueno, les decía, esta es una forma, casi les comentaba hace un momento, como arcaica de hacer grupo sanguíneo, lo que nosotros llamamos en placa. Es tan arcaica que vean, no tiene guante esta persona. Esta persona aquí está exprimiendo el dedito de la otra persona y está poniendo aquí las gotitas. Puede hacerse así o puedes tomar una muestra sanguínea en un tubo y tomar muestra de dicho tubo, como sea. Pero esta forma de hacer el grupo pues prácticamente está en desuso. ¿Por qué? Porque estamos poniendo una gota tal cual y esa gota es muy espesa. Y entonces cuando se ponen los reactivos, a veces no se ve bien la reacción que se llama aglutinación. Entonces por eso es muy, no, ya no. Estos son los reactivos que se utilizan de manera global, siempre el azul, lo que tiene son anticuerpos anti-A, el amarillo siempre tiene anticuerpos anti-B, y estos dos que son incoloros, este tiene anticuerpos anti-D y el otro tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, anteriormente, pues ponías así la gotita, luego le ponías los reactivos y ya veías la reacción. Ahora, lo menos arcaico que se puede hacer el grupo es así. Aquí está la muestra de la persona, tomas una gotita y haces una dilución en un tubo, pones la gotita de sangre, le agregas solución salina, debe quedar al 3% esa dilución y ya con esa dilución pues pone la gotita y los reactivos y se centrifuga. Y esto es la aglutinación, es como granitos. Esa aglutinación representa la reacción inmunológica. Acuérdense que en el eritrocito, en la membrana, está el antígeno. Entonces, los reactivos contienen anticuerpos. Son reactivos, lógicamente, son anticuerpos fabricados, son anticuerpos monoclonales. Y entonces, por eso, ese anticuerpo que se encuentra o no con el antígeno dan una reacción inmunológica que se representa por aglutinación, estos granitos. Entonces aquí es negativo porque no se ve nada. Aquí se ve súper bien esos granitos, podemos darle 2 cruces. Aquí se ven, pero ya no tan bien los granitos como tal, le damos una cruz. Aquí pues como que sí, como que no, como que quién sabe. Esa es la complejidad de las pruebas de laboratorio cuando se hacen manuales, que es como le decimos a esto. Pues estamos aquí que parece que sí, este se parece a este se parece a este, entonces ahí es donde pues como que no sé bien, pero es la forma menos arcaica, les decía, de hacer un grupo sanguíneo directo, porque estos reactivos que tienen anticuerpos van a detectar en la membrana del eritrocito al antígeno. Si nosotros aquí estamos agregando anti-B y aquí hay reacción como esta, significa que sí hay antígeno B, es cuando decimos la persona es B. Entonces apenas vamos en el sistema BO. Ahora se hace con tarjetas. Esto se le llama tarjetas de gel. Y los colores siguen siendo universales. Anti-A, anti-B, anti-AB. Y aquí ya se amplía. Ya el sistema RH
está conformado por 5 antígenos. Un antígeno E, un antígeno D, un antígeno C. Y también está el antígeno C pequeña, como si fuera minúscula. En inmunohematología no se dice C minúscula, se dice C pequeña y C grande. Entonces, el sistema RH está conformado por 5 antígenos. C grande, D, E grande, C pequeña, E pequeña. Y el D son 5. Son los 5 antígenos que conforman el sistema RH. En esta posición, la tarjeta va a detectar ya sea el antígeno C, D o E. Esto que dice CTL es un control que garantiza que esto sirve bien. Bueno, estas tarjetas ya vienen así en azul, en amarillo, porque ya traen el reactivo. Entonces, estas tarjetas es el equivalente de los tubos, pero claro que esto es más sensible, más específico. Entonces, ya se detecta. Cuando se ve así la tarjeta, que se ve aquí en el fondo la gotita de sangre, digámoslo así, eso significa negativo. Cuando está aquí arriba, significa positivo. Por ejemplo, en esta tarjeta, como aquí está negativo y aquí está positivo, es B. Y por eso acá donde tienen también anticuerpos anti-A y anti-B, también reacciona. Y tal vez ustedes tengan la duda, bueno, si ya aquí se está detectando el antígeno B, ¿para qué quiero otra vez A y B? Sucede que el antígeno A tiene subgrupos. Hay A1, A2, A3, A4, A5, A6. Entonces hay unos antígenos A, unos antígenos B, muy débiles, que suelen no ser detectados. Por eso aquí hay más anticuerpos anti-A y anti-B para detectar esos que tal vez acá no sean detectados. Por eso existe un reactivo que tiene anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B, porque si no, como que no tendría sentido, ¿no? Si ya vi que es B. Esto se ve así a simple vista, pero en realidad la tarjeta se mete al equipo y el equipo nos da la lectura. Pero aquí a simple vista, pues ya también lo estamos viendo. Esto, les decía, es lo que llamamos grupo sanguíneo directo. Estamos detectando la presencia del antígeno en la membrana del eritrocito. Cuando hacemos grupo sanguíneo inverso, también existe una tarjeta. Esa tarjeta va a detectar ahora al revés, por eso se llama inverso. Aquí en el directo se detecta la presencia del antígeno que esté en la membrana del eritrocito, A, B, los dos o ninguno. Cuando hacemos el grupo sanguíneo inverso, ahora vamos a detectar los anticuerpos, por eso se llama inverso. Entonces ahora es al revés. Y por eso les decía yo que cuando nosotros leemos la primera tarjeta, que es el grupo directo, como sabemos que si es a su grupo B, porque tiene antígeno B, ya sabemos que cuando hagamos el grupo inverso no puede haber anticuerpos anti-B, ya lo sabemos. Y entonces a lo mejor dirían, entonces, ¿para qué lo hacen si ya se sabe? Ah, bueno, porque si en esa muestra, cuando realicemos el grupo sanguíneo inverso, aparecieran anticuerpos anti-B, algo está pasando. Y es lo que hay que investigar. Eso se llama discrepancia de grupo sanguíneo. Y se tiene que resolver la discrepancia. ¿Qué pasó? Metí varios grupos y me confundí y no lo marqué y ya no sé cuál es cuál. ¿Qué?
¿Qué hice? A lo mejor yo me confundí y no hice bien las cosas. Pues lo repito. Y si se corrige, yo lo había hecho mal, por ejemplo. También los equipos, las tarjetas pueden fallar. Por eso, todos los bancos de sangre tenemos que hacer control de calidad. Yo tengo que certificar que mi tarjeta sí sirve. Entonces hay técnicas de laboratorio que garantizan, perdón, que la tarjeta sí sirve. Y cuando me dé ese resultado que yo considero una discrepancia, yo tengo la certeza que error en la tarjeta no hay. Error mío, tal vez. Bueno, ya repetí el grupo sanguíneo y no, sigue siendo igual. No, entonces ahora hay que investigar qué está pasando en el paciente. Por ejemplo, el grupo sanguíneo B tiene no puedo decir una cualidad, una situación. Cuando el paciente cursa con infecciones de origen bacteriano, es probable que hoy hacemos el grupo y eso, mañana no, en 3, 4 días, no sé, a Ángel, a Ruth, perdón, este, dice, no, creo que no le hicieron grupo sanguíneo, voy a pedir otra vez el grupo sanguíneo. Y ahora le dicen que es B. Y Ruth dice, ¿y ahora? Se equivocó el laboratorio. El grupo B tiene la facultad, no, yo creo que no es facultad, tiene el problema que si el paciente tiene un proceso infeccioso severo, a veces le haces el grupo mientras dura el cuadro, vaya, no después, mientras está el proceso séptico. Y un día es O y al otro día es B. Esa propiedad tiene este grupo sanguíneo B. Entonces, cuando se topen con eso, hay que pensar que si tiene un proceso infeccioso severo bacteriano, puede ocurrir esto. Entonces, no le hagan mucho caso si no lo van a transfundir, ¿verdad? Si lo van a transfundir, considérenlo como O. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya hice el grupo sanguíneo directo, ya hice el grupo sanguíneo inverso y todo está bien. Mi paciente es B, RH. En este caso, le decía, si se queda abajo, es negativo. Si se queda arriba, es positivo. Entonces, aquí mi paciente es B, RH negativo, porque se quedó abajito. Y este que dice control CTL, que es un control, y que está aquí abajo, me certifica que esta tarjeta sí es adecuada para detectar la presencia o ausencia de alguno de los antígenos del sistema RH. Si esto se quedara aquí arriba, el control nunca puede ser positivo. Si se quedara aquí esto, en automático anula mi resultado y tengo que agarrar otra tarjeta y volverlo a hacer. Esto nosotros le llamamos control de calidad. Entonces, como el control se quedó negativo y aquí es negativo, mi paciente es B, RH negativo porque no dio respuesta para los antígenos del sistema RH. Ahora, me voy a regresar a la otra en la que estábamos. Entonces ahora, por eso aquí vemos, esto sería el grupo sanguíneo directo. Se está detectando el antígeno A, por eso es A, el B, por eso es B, los dos, por eso es AB, ninguno, por eso es lo que hoy llamamos O. Este es el grupo sanguíneo directo. El grupo sanguíneo inverso, que es la detección de anticuerpos, ya no del antígeno. ¿Y dónde están los anticuerpos? ¿Dónde andan los anticuerpos, Diana?
O alguien que me pueda decir, ya llevaron inmuno, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Con Son Paco? producidas, Supongo que sí. por las células B o plasmáticas y se encuentran en el plasma. Exacto. Ahí están los anticuerpos. Entonces, por eso nosotros ahora vamos a utilizar como muestra del paciente el plasma, ya no al eritrocito. Necesitamos centrifugar la muestra y tomar el plasma. Y entonces ahí es donde vamos a detectar la presencia o ausencia de anticuerpos, dependiendo el grupo que sea la persona. En este caso, si la persona es A, decía no puede haber anticuerpos anti-A, pero sí anticuerpos anti-B. Si la persona es B, sí puede haber anticuerpos anti-A, pero no anticuerpos anti-B. Lógicamente, si están los dos antígenos, pues no puede haber ni anticuerpos anti-A ni anticuerpos anti-B. Y si es O, ¿habrá o no anticuerpos? Preguntaré. No. No, No, doctora. ¿Por qué no? Si no hay antígenos. Si no hay antígeno A, si no hay antígeno A, pues sí puede haber anticuerpos anti-A. Si no hay antígeno B, sí puede haber anticuerpos anti-B. No pueden estar juntos. Entonces, por eso es que aquí, como sí está el antígeno A, por eso no hay anticuerpos anti-A. Como sí está el antígeno B, no hay anticuerpos anti-B. Pero en la persona que es O, significa que no hay antígeno A ni hay antígeno B, por lo tanto sí hay anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Eso es el grupo sanguíneo del sistema ABO. Ahora, a pesar de que el sistema RH son 5 antígenos, la mayoría de las veces solo se detecta al antígeno D. ¿Por qué? Porque de los 5 es el más inmunogénico. Si hay una incompatibilidad a RH, la culpa la tiene el antígeno D. También puede ser por los otros antígenos, pero la mayoría de las veces es por el antígeno D. Por eso, cuando se hace el grupo sanguíneo manual que les decía, solamente se detecta al antígeno D, porque el reactivo es monoclonal, solamente va a detectar el antígeno D. Pero si lo hacemos en tarjetas, recuerdan que se podía detectar el antígeno C grande, D, E grande, C pequeña, E pequeña. Ahí sí. Entonces, cuando la tarjeta nos dice que es RH positivo, significa que hay alguno de los antígenos del sistema RH, pero el más inmunogénico es el D. Por eso es que cuando decimos RH positivo, estamos diciendo que la persona tiene antígeno D, porque es el más peligroso, digámoslo así, es el más inmunogénico. Y entonces por eso la persona es A, RH positivo, porque tiene antígeno A y antígeno D. Es B, RH positivo, porque tiene antígeno B, antígeno D. Es grupo AB RH positivo porque tiene antígeno A, antígeno B, antígeno D. Es O RH positivo porque tiene antígeno D, pero no tiene ni A ni B. Y si es RH negativo, es porque puede ser cualquiera de estas combinaciones sin el antígeno D, por eso es RH negativo. Y cuando hacemos el grupo inverso, es lo mismo que veíamos hace un momento como en el sistema BO. Si tiene antígeno D, no puede tener anticuerpos anti-D. Por eso,
siempre que sea RH positivo, que significa que está el antígeno D, no hay anticuerpos anti-D. Pero, ¿qué pasa cuando la persona no tiene antígeno D y que por eso es RH negativo? Puede no tener o puede tener anticuerpos. ¿De qué va a depender? Del contacto que haya tenido con el antígeno. Estos anticuerpos del sistema ABO son anticuerpos de tipo M, son inmunoglobulinas M. Esas inmunoglobulinas M del sistema sanguíneo ABO se sintetizan desde que nace el pequeño. Cuando nace, trae, como siempre, los anticuerpos de la mamá. Pero en cuanto nace, empieza a sintetizar los propios. Por eso se le llaman naturales. En el caso de los anticuerpos del sistema RH, son de tipo G y se sintetizan cuando la persona está en contacto con el antígeno D. Si no, no. La persona que es RH negativo y que cuando le hacemos grupo inverso tiene anticuerpos anti-D, significa que ya estuvo en contacto con el antígeno. ¿De qué manera? Alguna vez fue transfundido. Ni se acuerda, pero ya fue transfundido. Tiene la certeza de que nunca ha sido transfundido, probablemente es una mujer que ya ha tenido un embarazo y que ese embarazo, el producto fue RH positivo y ella durante el embarazo estuvo en contacto con ese antígeno. No hay de otra. Es la forma, son las dos formas como una persona RH negativo puede tener anticuerpos anti-D. Una persona RH negativo que no tiene anticuerpos anti-D es porque nunca ha estado en contacto con el antígeno. ¿Alguna pregunta? Cuando mencionabas un momento que la sangre tipo B, cuando está en una infección severa, puede volverse O. Si habláramos de un neonato que está en estado séptico o algo así y apenas quisiéramos saber el tipo de sangre, no puede ser un falso negativo o algo del estilo. Cuando hay un recién nacido, solamente se hace grupo directo. No tiene caso hacer grupo inverso, porque les decía hace un momento, tiene los anticuerpos de la mamá. Y entonces ahí yo me voy a hacer bolas, porque digo, ¿por qué es grupo tal y por qué tiene anticuerpos tal? Claro, si tiene el mismo grupo de la mamá, no voy a decir nada, porque no va a haber ninguna discrepancia. Por eso, en el recién nacido no se hace grupo inverso. Y si el recién nacido necesitara ser transfundido, se tiene que transfundir el grupo sanguíneo de la mamá los primeros 4 meses, porque no podemos todavía confiar. Claro que antes de los 4 meses, cualquier niño ya formó anticuerpos en referente al sistema BO. Pero la norma oficial, mejor dicho, la guía clínica para el uso de la sangre dice que los niños menores de 4 meses se transfunde el grupo sanguíneo de la mamá. Ahora, si ya tiene un mes, ya formó sus anticuerpos, le haces grupo inverso y ya puedes transfundir el grupo sanguíneo del bebé porque ya tiene anticuerpos. Pero si tiene 2 días y urge transfundir, hay que transfundir en base al grupo sanguíneo de la mamá, porque eso es lo que en este momento el niñito tiene en base a los anticuerpos. Gracias, doctora. Y ahí tendríamos también una consideración el factor RH, ¿no? O sea, independientemente de la mamá. Perdón. Digo que en ese momento ya tendríamos en cuenta el factor RH
RH independientemente de la mamá. Porque Nada más nada más que nos no le enfocamos en digas grupo, factor, ¿no? pero no le Ah, digas ok. factor. Sistemas, siempre que oigo factor me suena así como, son sistemas. Entonces, sistema RH, se llama RH porque lo descubrieron en el monorrecho, por eso se llama RH. Entonces, es un sistema porque son 5 antígenos, que siempre se hace el trabajo en base a que si se va a transfundir, que es cuando más pruebas se hacen, basándonos en el antígeno D, sí, pero son 5 antígenos, entonces por eso no es un factor RH, es un sistema sanguíneo RH. Entonces, si vas a transfundir al recién nacido de 2, 3 días, en base al grupo sanguíneo de la mamá, por los anticuerpos. El niño ya tiene el antígeno porque lógicamente sus eritrocitos en su membrana ya tienen un antígeno. Pero en el caso de la inmunohematología, recuerden que no puede encontrarse el antígeno con el anticuerpo porque da incompatibilidad. Y como él en su circulación todavía están los anticuerpos de la mamá, si nosotros hacemos una transfusión en base al grupo sanguíneo del niñito, pues nos podemos encontrar con los anticuerpos que tiene, pero que son de la mamá y pudiéramos ocasionar una reacción transfusional. Entonces, por eso lo ideal es transfundirlo en base al grupo sanguíneo de la mamá. Bueno, son las 7, nos vemos mañana, por favor. ¿Será que mañana puedan a las 6? Sí, doctora. Ok, entonces nos vemos a las 6, por favor, mañana. Gracias. Sí, doctora, hasta Gracias, mañana. doctora. Hasta mañana.